El aprendizaje de servicio es una metodología curricular. Esto nos refiere necesariamente a qué entendemos por currículo. Tradicionalmente, digámoslo así, que había una equiparación entre plan de estudios y currículo, como si el plan de estudios por sí mismo diera cuenta de los contenidos que se pueden ver, tratar, trabajar en una asignatura. Sin embargo, la teoría curricular ha avanzado muchísimo. Los fundadores de los campos de estudio sobre el currículo a comienzos del siglo XX plantearon unas preguntas muy interesantes. Una de ellas era ¿cuáles son los objetivos del currículo? La otra era con relación a las actividades de aprendizaje. Y una última tenía que ver con cómo está organizado el currículo, que esto también es muy importante, y cómo evaluamos aquello que yo me proponía en los objetivos iniciales. Sin embargo, esta primera postura de planeación curricular, de planificación del currículo, tuvo muchas críticas, entre otras cosas porque en el currículo van ocurriendo distintas cosas. Sobre todo el aprendizaje es dinámico, la enseñanza también, los contextos también. Entonces no es tan fácil hacer un modelo de planificación curricular y ejecución como si no pasara nada. Por eso es bien interesante hacernos la pregunta de ¿qué entendemos por currículo? Sobre todo porque en el aprendizaje de servicio estamos hablando de una experiencia curricular. Es decir, no solamente es un tema que está declarado en un sílabus o en un plan de estudios o en la estructura de un programa, sino que también aquí tenemos algo muy interesante y es que confluyen distintas dimensiones del currículo. Podríamos decir que hay un currículo que es el currículo oficial. ¿En qué consiste ese currículo oficial? Ese currículo oficial contiene aquello que yo declaro acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí está, por ejemplo, el proyecto educativo, la visión, la misión de la institución, los objetivos de un programa académico, incluso todo lo que la asignatura está planteando que va a tratar, que va a hacer, su justificación, sus partes, sus resultados de aprendizaje esperados, sus objetivos, todo esto que se quiere lograr. En cambio, cuando hablamos del currículo real o el currículo operativo, es lo que realmente termina pasando en el aula con los estudiantes, en esta interacción entre profesor y estudiante. Entonces, ahí hay algo que difiere, porque yo puedo escribir en el papel muchas cosas que nunca van a pasar. Y es el típico caso de cuando uno planifica ciertos contenidos, pero el tiempo en el semestre o en el año no le dio para abordarlos. Entonces, esto se quedó en el currículo oficial, pero el currículo real, que es el que ocurre en las clases, lo que llamaríamos el currículo operativo, allí es donde de verdad el currículo se hace vida. Ojo, porque el currículo operativo no puede existir tampoco sin un currículo oficial. Ningún profesor llega a una clase sin saber cuál es la asignatura, qué quiere enseñar, qué contenidos. El currículo oficial es muy importante, aquello que yo seleccioné para ser enseñado. Pero el currículo operativo es finalmente lo que va a terminar pasando. Ahora viene algo muy interesante, y es que precisamente los teóricos sobre el currículo han reflexionado mucho acerca de si podemos ver el currículo solamente con lo que pasa en la clase o si hay otras experiencias que hacen parte, digámoslo así, del colegio, de la universidad en nuestro caso, que también inciden e influyen en el currículo. Y a esto se le llamó el currículo adicional o el extracurrículo. Tenemos un invitado a la universidad a dar una conferencia, pues esto también incide en el aprendizaje de los estudiantes, así este invitado no sea invitado a la clase,
algo que ocurre en la universidad, un gobierno escolar en un colegio, la elección de un personero, una salida que se tenía con la facultad, en fin, todo esto hace parte de lo que el estudiante está aprendiendo, de lo que está teniendo en su formación. Entonces, esto también hace parte del currículo. Entonces ya llevamos el currículo oficial, que es lo declarado, lo que se escribe, lo que se muestra en un documento, el currículo real operativo que ocurre dentro de la asignatura en el aula de clase, y tenemos el extracurrículo o currículo adicional. Sin embargo, muchos autores que han investigado el currículo han encontrado que allí en el aula de clase se dan distintos valores y contravalores, y a esto no se le ha dado la suficiente visibilidad o no aparece declarado en el currículo oficial. Por ello, se ha mirado cuál es su dimensión, porque moviliza a los estudiantes, incide en sus motivaciones, incide también en sus comportamientos, en sus interacciones sociales. Y esto es el currículo oculto. Es todo lo que pasa debajo de la mesa, todo lo que se está sabiendo, que los estudiantes comprenden, el profesor comprende, pero no está declarado. Todos saben que el viernes de la última semana de clase, a la última hora, en el currículo oculto todos quieren salir rápido a sus vacaciones. Esto no aparece en el currículo oficial, esto no aparece, digámoslo así, declarado, pero es algo que hace parte de la vida de esa comunidad que se forma en el momento en que se enseña y se aprende. Entonces podemos ver que el currículo tiene distintas realidades que son concurrentes, ¿sí? ¿Por qué concurrentes? Porque no es primero una, después otra, sino que habitan esa realidad de enseñanza-aprendizaje al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí es donde se da la enseñanza de aprendizaje, donde todas estas cosas del currículo operativo, del currículo oficial, del currículo adicional y de este currículo oculto influyen, y que nosotros como educadores, como pedagogos, tenemos que tener en cuenta. Es muy importante también, y otros autores lo han señalado así como un currículo aparte, sin embargo otros lo plantean dentro del mismo currículo operativo, que es el currículo evaluado, es decir, aquello de lo cual yo tomo al final para hacer esa evaluación sumatoria, esos contenidos o eso que yo estoy mirando que los estudiantes aprendieron o no aprendieron. En el aprendizaje de servicio, tener esto muy claro es muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia del voluntariado, que es muy importante a la hora de la formación integral y de la responsabilidad social que nosotros podemos tener en las universidades, a diferencia del voluntariado, esta experiencia de aprendizaje de servicio está en el currículo, es decir, se hace vida en las asignaturas. Ello nos lleva a pensar en nuestro currículo oficial cómo planteamos precisamente que el servicio esté explícito ahí como parte del proceso de aprendizaje. Aparecerá en los objetivos del curso, de la asignatura que se quiere desarrollar, teniendo en cuenta que los objetivos es desde la perspectiva del profesor, lo que el profesor quiere lograr. También desde los resultados de aprendizaje, que esta es la otra perspectiva. Los resultados de aprendizaje se miran desde el desempeño del estudiante, lo que yo quiero que el estudiante sepa al final del curso, sepa hacer, sea capaz de desarrollar, sea competente en. Esos son los resultados de aprendizaje. En la organización del currículo, porque el aprendizaje de servicio claramente conlleva unas clases donde se estará en el aula, donde tendremos el planteamiento de unos conceptos, de unos procedimientos, pero también tendremos un trabajo de campo, y eso tiene que estar escrito en el currículo oficial, tiene que estar planteado. Y tiene que estar planteado también cómo va a ser evaluado ese currículo, ese aprendizaje de servicio que estamos poniendo, y ahí se presentan los porcentajes o como el profesor quiera plantearlo, ahí en el currículo oficial. En el currículo operativo, también el profesor ha de estar atento a cómo se va a desarrollar la dinámica.
Y en esa dinámica, el aprendizaje de servicio tiene sus actividades de aprendizaje propias de un curso, de una asignatura disciplinar, pero tiene también elementos de la reflexión, que en otro video estaremos hablando de qué es la reflexión en el aprendizaje de servicio. Pero en el currículo operativo, tanto en lo planeado del oficial como en lo que va ocurriendo, pues se va dando esa reflexividad y se va desarrollando esa capacidad del estudiante para relacionar aquello que está viendo y que está ocurriendo en el servicio con aquello que está viendo en su asignatura, en los libros, en la teoría, en los ejercicios que le dejan. Entonces esa reflexión se va dando ahí, en ese currículo operativo real. Y obviamente en el campo de servicio, porque no se trata de mandar a los estudiantes simplemente solos para que vayan y presten un servicio, como cuantificando unas horas de servicio, sino que el profesor debe ir acompañando estos procesos para que el estudiante ahí en el currículo operativo cumpla aquello que se propuso en el currículo oficial. Y obviamente también entra el currículo oculto. Aquí es muy importante porque hay estudiantes que les da miedo ir a un lugar de una comunidad vulnerable, o hay estudiantes que no tienen suficientemente desarrollada su competencia de compromiso social y tal vez esto no les llame mucho la atención, o también puede ocurrir que hay estereotipos que tienen los estudiantes con relación a raza, clase social, género, en fin, cualquiera que sea el estereotipo. Todo eso hace parte del currículo oculto y ahí el profesor o la profesora debe estar muy atento para que ese currículo se pueda reconocer y sea objeto de la reflexión que se impulsa en el aprendizaje de servicio. Y pues el currículo adicional es clave, porque muchas de las cosas del aprendizaje de servicio, y por esto es una innovación, pues permiten que haya mucha flexibilidad en cuanto a las actividades de aprendizaje. Un ejemplo sencillo: un grupo de estudiantes de ciencias administrativas puede estar asesorando unos emprendimientos comunitarios de una comunidad vulnerable, de unas mujeres, y de pronto en la universidad vinieron a hablar sobre emprendimiento social, un encuentro, un seminario, un foro, un congreso. Pues allá van los estudiantes interesados porque ellos están acompañando esos procesos en la asignatura. Entonces el currículo adicional se integra perfectamente a toda esta experiencia de la clase que se está viendo. Entender el currículo, verlo en su amplitud, verlo, comprenderlo, mirarlo, permite que podamos tener una aproximación más realista al aprendizaje de servicio y que podamos lograr aquello que queremos de una mejor manera.